Muchas gracias, querido Ricardo. Quisiera saber si el presidente Macri ya se conectó. Está conectado, lo estamos tratando de subir a la plataforma. Sí, acá estoy, acá estoy. Acá está, acá. Qué bueno. Ahí lo vemos. Exacto, qué bueno. Bueno, Hola Mauricio, hola Tuto. Hola Cookie, hola Hola, querido. igual. abrazos, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Bueno, Buenas. quisiera comenzar dándole las gracias muy sentidas a la Sociedad Interamericana de Prensa, de cuyo directorio hago parte, por permitirle a la vez, en esto me cambio de sombrero, a IDEA, al grupo IDEA, a Iniciativa Democrática de España y las Américas, tener un espacio en esta asamblea. Como ustedes saben, se trata de un grupo de opinión no gubernamental, pero integrado por una treintena de ex jefes de Estado y de gobierno, ¿no? Sobre todo ex jefes de Estado y de gobierno que han estado históricamente comprometidos con la democracia, comprometidos con la alternabilidad, y quienes trabajan para tratar de defender las democracias allí en los pocos espacios en donde queda en este momento democracia, sostenerla en donde se está debilitando aceleradamente y tratar de llevarla justamente a aquellos países en donde no existen. El panel que nos convoca tiene que ver básicamente con la gobernanza global y si esta, en cierta forma, amenaza a la libertad. Hay un ruido de fondo. Sí, agradezcamos a todos los presentes que podamos mutar o silenciar nuestros micrófonos, por favor. Sí, hay una cierta situación que se presenta en el mismo momento en que tiene lugar esta asamblea. Y es que estamos celebrando una asamblea de la CIP en medio todavía del COVID, sin que haya superado cabalmente la pandemia. Y se dice que la pandemia, en cierta forma, apareja o trae tras de sí una suerte de crisis del orden global. Algunos señalan que es simplemente la apertura hacia un nuevo orden. Y aquí yo preferiría tomar las palabras que le escuché en días pasados a José María Aznar, también miembro del grupo IDEA, en donde él decía que lo que se está desnudando es una crisis que vivíamos desde antes y que es una grave crisis del orden internacional. Y que esa crisis ya cumple 30 años desde 1989, porque no solo se cae el muro de Berlín en esa fecha, sino que ingresa la humanidad a la tercera revolución industrial, la revolución digital. Y él concluye sobre todo en observar que lo que está en crisis es fundamentalmente el orden liberal y le preocupa sobremanera que Occidente se esté retrayendo en la defensa justamente de los activos liberales que nacen de la Segunda Gran Guerra del siglo XX. Y advierte todavía más, muy preocupado, los países líderes en defensa de la democracia, señala el caso en lo particular de Estados Unidos, ciertamente no estén actuando ni tengan políticas con relación a la defensa y el sostenimiento de la democracia. Y ponen como ejemplo fundamentalmente el caso de Afganistán. Así que, como lo decía Ricardo, tenemos en nuestro panel a tres expresidentes cabalmente conocidos por ustedes. Todos ellos son, por cierto, ingenieros. El presidente Macri es ingeniero civil. Tuto, Asdrúbal, te has quedado en mute, por favor, Asdrúbal. Creo que tenemos un problema de sonido. Ahí estamos, Asdrúbal. estoy de nuevo aquí. Sí. Entonces decía, bueno, que al darles la bienvenida a los expresidentes, Macri, Lacalle y Quiroga, quisiera en el orden alfabético, comenzando con el presidente Macri, darle las palabras durante 7 minutos a cada uno de ellos para que nos den sus primeras impresiones con relación al tema que está planteado sobre la mesa. Presidente Macri. Sí.
Presidente Macri. El micrófono no lo... Ahí está. Buenos días a todos. Yo quería empezar hablando en esta primera intervención, desde ya agradeciendo la invitación, acerca de lo que está pasando en el mundo, que hay tanta críticas al funcionamiento de la gobernanza global. Yo diría que en mi experiencia como presidente, tuve la suerte de presidir el G20, de ser anfitrión de la OMC, de tener un rol activo en Naciones Unidas, y eso significó algo muy importante hacia el desarrollo, que es algo pendiente en muchos de nuestros países, y sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo se logra con algo fundamental que es crucial, que es confianza, ¿no? De generar confianza acerca de la potencialidad de ese país, de la posibilidad de hacer inversiones en largo plazo, en las cuales las reglas de juego se mantengan estables, que haya independencia de los poderes. Y creo que, bueno, que claramente el apostar a la relación y al compromiso con valores, que es lo que se reclama en estos foros mundiales, es un paso central. Y para nosotros fue central haber logrado las reformas que logramos y el avance que habíamos generado en la transformación. Digo, a eso también le sumaría el Mercosur, porque claramente es un primer ámbito de integración hacia el mundo que es fundamental que retome el dinamismo que le habíamos dado. El populismo hace todo lo contrario. El populismo busca siempre responsables de sus incapacidades, de sus fracasos, y en ese evadir siempre los organismos multilaterales, todos estos foros, son claros objetivos para generar enemigos y tratar de justificar el aislamiento al cual someten a sus países, ¿no? Y la verdad es que hoy más que nunca, en la solución de los temas complejos que nos tocan, realmente son cada vez más complejos, en la medida que resolvemos los temas simples, obviamente vamos hacia los más complejos. El primero, claramente, hoy me parece que es el cambio climático, donde sumaría el terrorismo, la ciberseguridad, los procesos migratorios que están atacando en distintas partes del mundo y que generan crisis sociales mayúsculas, y la pandemia, esta pandemia que nos ha puesto en crisis y que justamente por carencia de funcionamiento de estos espacios de coordinación global, hubo poco aprovechamiento de la información científica, poco intercambio de experiencias, demasiado sobreactuación, improvisación, generando tanto daño o más, yo diría que mucho más que lo que generó la pandemia en sí misma. Entonces creo que hoy más que nunca hay que apoyar y hay que apostar a la gobernanza global, hay que ratificar que este es el camino para fortalecer los procedimientos democráticos. Eso exige también, querido Asdrúbal, más eficiencia en la gestión democrática, más transparencia, porque está muy en crisis la autoridad de los sistemas democráticos con la revolución tecnológica aplicada a las comunicaciones. Hoy hay demandas a tiempos distintos a los que puede atender la democracia, con lo cual requiere más que nunca de que haya una mejora en la calidad de gestión en cada uno de nuestros países. Y por supuesto, eso no puede ir en desmedro de la libertad, ¿no? Acá claramente la tentación y lo que proponen estas autocracias es, para yo poder responder a las demandas, denme más poder, déjeme a mí controlar los otros poderes, tener algún tipo de censura sobre la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es negativa, es dañina. También ahí hay mucho por mejorar, pero a partir de que la libertad de expresión no es negociable, ¿no? Creo que es a partir de ese lugar. Después hay también responsabilidades que hablaremos seguramente en las otras intervenciones, de cómo mejorar esa herramienta que es clave y que ha sido fuente de recuperación, porque a partir de la libertad se puede construir hasta el infinito y se puede aprender de los errores que uno comete. Cuando uno pierde la libertad de expresión, pierde el espíritu crítico, una sociedad, y se va a una monovisión, ahí es donde cae el estancamiento, la destrucción, que bueno, lamentablemente en Latinoamérica, en ese ejemplo, viviera Venezuela
y ahora lamentablemente también lo que ha pasado en Centroamérica, con Cuba se suma Nicaragua. Así que yo pararía acá en esta primera intervención. Querido Luis Alberto Lacalle, estás en el uso de la palabra. Abre el micrófono. Sí. De acuerdo a lo acordado antes en cuanto a los temas, nos toca tratar el tema de las amenazas a las libertades que provoca la gobernanza internacional, la gobernanza mundial. Yo he sido formado en una relativa desconfianza de los organismos internacionales, relativa pero desconfianza, porque generalmente los mismos terminan embanderándose con algunas tendencias culturales o políticas. Tenemos que ver cómo las Naciones Unidas integran las comisiones de derechos humanos para darnos cuenta de que estamos muy lejos de un orden que respete la libertad y respete los derechos humanos. También tenemos que pensar que en este conflicto, que es cada vez más cultural, más que político, entendiendo la cultura como una categoría más amplia que la de la actividad política, y pensando mucho en Antonio Gramsci, que sin lugar a dudas es uno de los filósofos marxistas que ha triunfado en tanto cuanto las universidades, la cultura, la música, el arte, se han convertido en campos de avance de las ideas totalitarias. Basta ver lo que pasa en las universidades de Estados Unidos, en las cuales hoy está impedido el debate, hay unos preconceptos radicales anteriores que impiden defender posiciones. Se ha visto la lucha contra la historia. Un político uruguayo que yo quería mucho decía, los monumentos no se odian. Bueno, hemos visto increíblemente el repetir la historia, mirándola para atrás y juzgándola con parámetros actuales. O sea que hasta en las propias universidades, que tienen que ser centros de discusión y de respeto a las ideas y de uso de la libertad, estamos viendo radicalismos y totalitarismo. Y agregando en el ámbito nuestro, de nuestro continente, la presencia de organizaciones dedicadas a esto, como el Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla. No tenemos que olvidar que esto no ocurre porque sí, no ocurre porque sí lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado, lo que está pasando en el sur de la Argentina, con el azuzamiento de las comunidades indígenas o más o menos indígenas. Eso está todo planificado, predicho y establecido en los planes del Foro de San Pablo. O sea que nos tenemos que batir en distintos planos, pero teniendo conciencia clara de dónde están los adversarios del sistema liberal y de la libertad. Y saber, como decía yo al principio, que esas maneras de pensar han incidido, por lo menos en algunos aspectos, de los organismos internacionales más importantes, como es las Naciones Unidas. Por tanto, la gobernanza universal o mundial la tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber para qué lado va, pero fortalecernos en los propios países. Es decir, cada país hacer su parte, y con eso vamos a adelantar muchísimo en el ámbito internacional. Gracias. Tuto. Presidente Quiroga, tiene la palabra. Muy bien, gracias. Gracias, Asdrúbal, presidentes Macri, Lacalle, amigos de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un privilegio, como siempre, estar con ustedes por esta vía digital. A ver, Asdrúbal nos plantea desafíos de la gobernanza global o multilateral. Yo quisiera aterrizar en el sistema interamericano y antes tocar un par de otros ejemplos de la falta de gobernabilidad multilateral. La Unión Europea mucho tiempo ha sido el paradigma de ceder soberanía ejecutiva, legislativa, judicial a órganos colegiados multinacionales y ha mostrado serias dificultades y enormes fisuras para tratar con crisis financieras de Portugal, de Grecia,
para tratar el tema de migrantes, la cuestión de la pandemia y tantas otras más. Y ahora hay movimientos de primacía de naciones-estado anti-Bruselas que están con enorme fortaleza. Y hay un cambio fundamental en Europa. Si hace 20 años íbamos a discutir una resolución del Parlamento Europeo, básicamente había que hablar con 2 bloques. Hoy, cuando tramitamos algo para Bolivia, como lo hicimos en abril, hay que hablar con 7, 8, 9 diferentes bloques por la fragmentación política que se ha dado dentro de la Unión Europea. Pero sigue siendo digamos, con muchos defectos, el mejor sistema de gobernanza multilateral. Naciones Unidas. Claramente es un problema porque hemos pasado del mundo bipolar militar de 40 años iniciales de Naciones Unidas a una década y pico del mundo unipolar económico, Estados Unidos y Unión Europea, y ahora estamos en un mundo multipolar en lo militar, en lo económico y en lo tecnológico, que va a tener serias ramificaciones para todo lo que significa el manejo de libertad de prensa y noticias. Solo un apunte sobre el fracaso de la gobernanza multilateral. Siria, Ucrania, Venezuela, podemos ver una larga lista de temas insolubles que cuando llegan al Consejo de Seguridad se los entierra y nunca se les da respuesta. Yo pensaba que la pandemia podía ser el único tema que vamos a hacer con el cambio climático mañana si la pandemia no hemos podido coordinar hoy día. Y era el único tema donde los vetadores son vacunadores y por tanto se podía llegar a un cierto consenso, coordinación y concertación. Los 5 que están en lados opuestos, Europa, China, Rusia, Estados Unidos, en temas de Venezuela, Ucrania, Siria, los 5 proveían vacunas. Los vacunadores son los vetadores y se suponía que podíamos coordinar Sputnik, Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Modernas y demás vacunas, Johnson & Johnson, para hacer una coordinación planetaria y no hemos sido capaces de hacer ni siquiera eso. Pena por la gobernanza multilateral. Pero sí quiero aterrizar en la interamericana, que es la que nos concierne sobre todo respecto a la democracia y lo que significa esta en la defensa de instituciones independientes, elecciones libres, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, civiles y políticos. Yo creo que en la región tenemos un acervo de defensa de estos temas de décadas que no tienen otras regiones con excepción hecha de Europa. No tenemos los sistemas de gobernabilidad multilateral y tenemos pero un sistema donde hemos logrado consensos básicos sobre tener elecciones periódicas con alternabilidad, relatoría de libre expresión, la tenemos en la OEA, tenemos un sistema interamericano que vigila derechos humanos, políticos al que se puede acudir. Sí, hay problemas, es evidente. Puede aparecer un país con una petrochequera enorme que se compra 5 pequeños países del Caribe, que son un pequeño barrio de Buenos Aires en población, y esos 5 países valen tanto como Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, y ahí entra un juego regional político muy difícil. Pero quisiera dejarles, para concluir esta intervención, lo siguiente. Este sistema interamericano, que con defectos ha logrado avanzar en muchos temas, tiene 2 enormes desafíos que se avecinan ahora. Tiemble noviembre, se viene noviembre y tiemble noviembre. Venezuela y Nicaragua están camino a consolidar 2 integrantes del sistema interamericano que violan todos y cada uno de los acápites de las declaraciones de la Carta Democrática, de la Convención de Derechos Humanos o lo que se nos ocurra. Cuba no podía ingresar, Cuba está fuera del sistema y era la excepción, era el lunar. Pero resulta que ahora se va a normalizar el tener en un sistema interamericano de gobernanza, si queremos llamarle allí multilateral, 2 dictaduras atroces, un conglomerado criminal en Venezuela y una dictadura dinástica en Nicaragua que va a ser una suerte de Corea del Norte anclada en el medio de la región, donde la sangre que uno hereda determina quién gobierna, con vínculos militares con Rusia, exportando violencia por todo lado, y olvídense de libertad de expresión. Y si se normaliza eso, entonces el día de mañana, que en Panamá, que en Bolivia, que en Perú, en Argentina, alguien cometa abusos contra la prensa, ¿cómo vamos a poder llamar la atención y activar los mecanismos de defensa de la libertad de expresión si en el seno del sistema interamericano, donde a diferencia de Asia, África y otros lugares, tenemos declaraciones de valores compartidos
y entregamos voluntariamente soberanía para someternos a la vigilancia de derechos humanos, observación electoral y de libre expresión, tenemos esto de Venezuela y Nicaragua. Yo pondría esos dos países. Maduro tiene la elección del 21 de noviembre, que con aval de la Unión Europea va a buscar normalizar los fraudes anteriores. El 7 de noviembre se corona Ortega, ha metido presos a todos los candidatos, a todos los ex-sandinistas, y lo importante va a ser cómo reaccionamos como región. Y antes que ver qué va a hacer Europa, Estados Unidos, yo pregunto qué vamos a hacer nosotros. ¿Se va a aceptar después del 7 de noviembre una dictadura dinástica autoritaria en Nicaragua que siga recibiendo DEX del Fondo Monetario, créditos del Banco Central y comerciar con ellos en Centroamérica como si no pasara nada? ¿Se va a seguir, se va a normalizar y va a retornar Maduro al seno de la OEA y va a tomar el asiento? Creo que son dos temas que habrá que ver con mucho cuidado. No menosprecio que hay elecciones en Honduras, que hay elecciones en Chile, las de medio mandato de Argentina, que van a ser muy importantes, pero me parece que respecto a la gobernanza multilateral, nuestra región está bajo examen, porque si se acepta que Nicaragua y Venezuela sigan siendo socios de un club democrático, tendremos serios problemas hacia adelante en normalizar la conducta abusiva que no respeta lo que ustedes sagradamente y todos defendemos, la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. Gracias, Aldo. Gracias, presidente Quiroga. Voy a tratar de anudar un tanto el segundo tema que tenía en agenda con parte de las reflexiones que hemos escuchado en la mañana de hoy, ¿no? El presidente Macri pone el énfasis fundamentalmente en los grandes temas, en los nuevos temas, cambio climático, ciberseguridad, migraciones, el tema de la pandemia, para solo mencionar algunos. Y en paralelo, ciertamente dice, hay un problema de eficacia de la democracia que tiene que ser revisado a la luz de la transparencia. Y obviamente advierte de un límite central en la evolución hacia estos nuevos temas. Y ese límite es fundamentalmente la defensa de la libertad. Pero el presidente Lacalle pone el dedo sobre la llaga al decir que ciertamente aquí no se trata de un solo actor el que está jugando, sino que hay otros actores que están jugando justamente para conjurar la experiencia de la libertad tras una ficción democrática y sobreponiendo los grandes temas de la globalización. Cita en lo particular al Foro de San Pablo, que hoy en día se reduce a esa nueva edición que se conoce como el Grupo de Puebla, en donde, por cierto, surge un nuevo derecho humano extraño, que es el derecho, lo llaman ellos, el derecho social al Estado. Vale decir, hay que conjugar en los conflictos y en las crisis pro Estado y ya no pro persona, como ocurría dentro de la cultura liberal que venía desde la Segunda Guerra y que estaba dominada por el tema de los derechos humanos. Pero ciertamente, como lo señala el presidente Quiroga, hay unas amenazas sobre el sistema interamericano. Naciones Unidas no mostró ciertamente capacidad alguna para enfrentar el tema de la pandemia. El sistema interamericano está siendo amenazado y recientemente se le amenazó ya de manera abierta y puntual con la comunidad económica, como la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, una suerte de muerto que fue resucitado para desde allí ciertamente tratar de sustituir a la OEA, pero con una particularidad. El tema de la democracia, el tema del Estado de Derecho no aparece en el escenario. Y aquí vendría ciertamente el planteamiento central. O sea, y lo ato directamente a un planteamiento que hemos hecho dentro de la CIP a propósito de nuestra declaración de Salta. Allí se decía, los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y no deben ceder ante presiones de gobiernos y otros grupos. Pero en medio del COVID una inflexión tremenda, y es que en Estados Unidos, independientemente de la simpatía y antipatía que generó el último presidente norteamericano, sale de la Casa Blanca no por obra del funcionamiento institucional regular, sino porque una de las grandes plataformas le cierra el paso y decide censurar
sus expresiones. Entonces, ¿cómo evaluar este fenómeno de conjunto de cara al destino democrático de nuestros países y en un ecosistema? Pongo el ejemplo de Naciones Unidas, en donde el 13% de los países son democráticos, no el resto. Presidente Quiroga, comenzaríamos con usted. Sí, sí. Así. En relación a lo que señalas. A ver, lo digital ha cambiado totalmente nuestras vidas en este siglo, 2007 para adelante. Si tomamos el libro de Thomas Friedman, Cambia el Mundo. Cuando llega el iPhone, llega los Androids, se hace público, sale Facebook, Google compra YouTube y cambia nuestras vidas y nos vivimos apegados al celular, al aparatito que todos tenemos. ¿Cuál es el impacto sobre la democracia? Podemos hablar mucho y largo sobre esto, pero ¿cuál es mi preocupación sobre el tema de la democracia? Tuto, ¿Sí? creo que, disculpa, creo que tienes en la máquina un poco tapado el tema de la cámara. Perdón. Perdón. Ahora ahí está perfecto. Disculpe. Es que tengo dos. Tengo una para que me mire y otra para mirarlos y se me estaban cruzando. Gracias, Ricardo, perdón. Muy bien. Decía en la parte digital. Hace 25 años había fake news, sí, claro que había. Pero ¿cuál era la diferencia? Que yo iba al kiosco de la esquina y podía comprar los periódicos donde había la información fidedigna, verificada, que ustedes producían. Y los panfletos con los rumores y la guerra sucia llegaban de noche, se pintarrajeaban paredes. El mundo digital ha borrado esa frontera y hoy el panfleto sucio es igual que el mejor periódico porque entran en el feed de Facebook o te llegan por los Twitter y es difícil diferenciar cuál es creíble, cuál ha sido bien trabajado, bien investigado por periodistas confiables versus la otra información que llega y ustedes conocen perfectamente que si algo encaja con el prejuicio preexistente de la persona, se viraliza mucho más rápido. Gente que puede ser amiga mía, si reciben una mentira grande sobre Evo Morales, la reparten como pan caliente y se viraliza mucho más. Una noticia que jamás sería publicada en un periódico de reputación. Aquí dos temas sobre lo digital. Me parece importante dónde va a estar la gobernanza digital. Ese es el gran desafío de hoy. Y en África y en Asia no tengo la menor idea. Yo creo que en América Latina, ustedes, la OEA, podemos trabajar con el acervo interamericano de tener declaraciones de libre expresión, Chapultepec, la Relatoría de Libre Expresión, porque a mí no me gusta que Zuckerberg le baje las cuentas a Trump cuando está una semana antes de irse, pero tampoco me gusta que el Estado-Nación, como en Brasil se habló, prohíba prohibir. Ni me gusta que uno prohíba cuando es una empresa privada y menos que un Estado le prohíba a Facebook prohibir o más aún el Estado se arrogue la competencia. ¿Cómo se maneja la gobernanza digital? Hay este ejemplo de Facebook, de esta corte que tienen, pero está pagada por ellos. Yo creo que somos quizás la región que más puede hacer de tomar la OEA, el sistema de libre expresión, Sociedad Interamericana de Prensa, para crear mecanismos de gobernanza digital, para intentar filtrar la basura y que no sea la empresa agregadora de Facebook, Google, YouTube o Twitter, o que no sea Daniel Ortega o Maduro que nos diga qué vale y qué no vale. Creo que ese es un desafío central que tenemos. Y el otro que dejo sobre la mesa, eventualmente vamos a requerir soberanía digital sobre los datos. En esta pelea bipolar, China, Estados Unidos, y donde los gringos vienen y no les va a ir bien, Huawei, no way, out of the way, no va a funcionar. En Sudamérica hay grandes relaciones económicas, comerciales con China por materias primas. El ecosistema de WeChat, Baidu, Weibo contra el de WhatsApp, Facebook, Twitter, algún día van a entrar en colisión. TikTok, quizás el que con la gente joven está migrando y cruzando. Pero va a haber un problema donde si los datos de América Latina están almacenados en algún lugar, de nada va a servir un mecanismo de gobernanza digital que diga esto es fake, esto hay que bajar, si estos van a residir en algún servidor de Shenzhen o en algún de Nevada. Requerimos una nube latinoamericana, porque no hay forma en el siglo XXI de tener un mínimo, más importante que la soberanía fronteriza o marítima, va a ser la soberanía digital y no caer presos de que si estamos con los chinos, usamos las nubes chinas o con los gringos, las gringas, un poco de soberanía digital. Y concluyo rápido con un comentario sobre el Grupo de Puebla.
El Grupo de Puebla es un mecanismo que se ha creado de la mutación de lo que fue el chavismo bolivariano a socialismo 21, socios listos, criminales, delincuenciales, han ido al Grupo de Puebla porque ya les da vergüenza a Maduro y han logrado articular, complicado. Anoche está Evo Morales en una foto con el presidente de México, están allá. Ellos articulan presidentes en funciones con expresidentes, con futuros candidatos, apañando a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, y hemos visto el ejemplo patético de que no se puede condenar a Ortega en la OEA o se abstienen de hacerlo democracias y países admirables y sólidos como México, como Argentina, que no se atreven a hacerlo. Entonces hay que entender que detrás de ese andamiaje y aparataje político reside y está incubada una enorme amenaza a lo que significa la libertad de prensa en el hemisferio. Entonces debemos trabajar en gobernanza digital, en nube latinoamericana digital y en seguir defendiendo la libertad de expresión, aunque esta venga atacada por grupos que tienen un celofán democrático, celofán estatal como el Grupo de Puebla, pero en el fondo buscan conculcar la libre expresión. Gracias. Presidente Lacalle. Sí. Sí, me parece muy original la idea de la nube de América Latina y creo que vale la pena analizarla. Ahora, yo querría ir un poquitito más a lo esencial que nos decía Asdrúbal en el guión, en el paper que nos mandó, si estábamos con este tema de las redes ante una involución democrática. Y yo creo que estamos ahora con las redes, como con los periódicos antes, con la tensión entre la libertad y la responsabilidad. Y estas redes son un medio, por supuesto, que multiplica ad infinitum prácticamente la potencialidad de comunicar y que, como todo medio, no es él ni moral ni inmoral, ni bueno ni malo. Depende del uso que se le dé. Y, por supuesto, todos sabemos, porque es más notorio el uso maligno, el uso perverso, el uso cobarde, calumnioso, que a veces se lleva por delante el prestigio, el nombre, el honor de instituciones y de personas con una tremenda facilidad. Ahora, frente a esto, ¿quién va a decir lo que está bien y lo que está mal? Y me parece que en el seno de una reunión de la CIP, creo que es la luz que tenemos que atender, una luz roja en el camino, porque siempre se ha temido, con razón, que alguien o unos alguienes sean los que digan esto sí, esto no. Y todos hemos sentido como un atropello que a un político importantísimo de los Estados Unidos se le haya privado de manifestar su opinión. Y esto lo hubiéramos juzgado, fuera él o fuera Joe Biden. Nos parece que ahí está la antigua tensión. Libertad, que tiene que ser responsable, y quién es el que dice esto va y esto no va. Yo prefiero que nadie diga esto va y esto no va y que haya libertad plena. Ahora, como decíamos hace un instante, libertad con responsabilidad. En el Uruguay hemos tenido, por suerte, en la jurisprudencia, un par de sentencias relativas a alguien que calumniaba a una figura política y que se vio obligada por el Poder Judicial a retractarse en las redes un par de veces porque 2 veces se incurrió en la misma calumnia, en la misma mentira. Es muy difícil, claro, hurgar quién está atrás de un señor que pone ratón Mickey o que pone Paturuzú como nombre. Pero sin lugar a dudas, ese es el camino. La responsabilidad del que emite, la responsabilidad del que accede para cometer algo que está tipificado. Lo demás es ejercicio de la libertad. Y entonces lo que habrá que hacer es participar. Pero a mí la idea de que alguien diga esto está bien, esto está mal, y si es el señor Zucker o el señor Rodríguez no me interesa, me parece que es muy peligroso. Y no debemos inclinarnos para este lado con demasiada facilidad.
porque el censor, ¿quién lo censura? Y tenemos que tener enorme cuidado. Ahora, la militancia, la participación, y los malos generalmente son muy activos, y bueno, parte del ejercicio de la libertad es custodiarla y participar, y no callarse la boca, y acceder a los mismos medios, y contradecir y disputar a nivel como nunca se había visto, planetario. Pero creo que el camino no es tanto de quién diga quién está acertado y quién está en el error, sino el ejercicio de la libertad responsable, que me parece que es el camino verdadero del liberalismo. Gracias a Asdrúbal. Presidente Macri, tiene su espacio para poder referirse al mismo tema. Yo simplemente me permitiría agregar quizás algún elemento adicional frente a lo que es la incidencia de las redes digitales dentro del mundo de la política y sobre todo de la gestión electoral. Sobre todo tratándose de un universo de redes y de robots y de cuentas de los que no se sabe quiénes están detrás. Aquí hablábamos en uno de los paneles anteriores sobre el tema de los Panama Papers, y la gran pregunta es que uno abre hoy en día las redes que inciden en la política y condicionan incluso a resultados electorales, pero nadie sabe, en este caso, cuál es el manchón que está detrás de esto. ¿Quién es el director? ¿Quién es el editor? ¿Quiénes son los redactores? Es un secreto muy bien guardado, sobre todo en un mundo que, como el de la gobernanza digital, intenta predicar la transparencia de la cual hablaba el propio presidente Macri. Presidente Macri, ¿puede abrir el micrófono? Acá estoy. Bueno, la verdad que la alegría de poder participar con Cookie, con Tuto, me releva de hacer muchos comentarios porque coincido plenamente en los análisis que han hecho. Realmente es muy complicado el mundo de hoy con la velocidad de las noticias, pero yo adhiero a que me da mucho miedo el censor. Yo no creo que nadie tenga esa capacidad y ese equilibrio per secula seculorum, y después que le diste esa facultad, ¿quién se la saca? ¿A él o a los que vienen detrás? Entonces creo que tenemos muchos problemas, pero en este esquema de la recuperación de libertad, de dignidad, de acceso a la información que han dado las redes sociales con este aparatito diabólico, creo que es mucho más a favor que en contra. Es algo con lo cual que tenemos que navegar. Diría yo que la responsabilidad, bueno, todos querríamos tener responsabilidad, pero les juega en contra a los medios de comunicación la velocidad. Claro, si hoy tenemos un mundo en el cual la gente recibe más información en 30 días que la que recibíamos nosotros hace 30 años atrás en toda una vida, es una competencia desesperada por los clics. Y eso nos lleva a lanzar noticias que a la postre muchas veces son operaciones, ¿no? Llamamos operaciones de prensa. Sobre todo cuando se meten factores de poder, en la política, y ahí la calumnia, la descalificación. También pasa lo mismo con los medios de comunicación, con la cosa que tiene que ver con la farándula y el famoso, ¿no? Pero también confiemos en que al final del camino las audiencias son críticas y van desconectando a los que les prueban que fallan en la calidad del mensaje. Entonces, creamos que esa competencia va a generar en el tiempo que caigan los que ya son burdamente, digamos, operadores, portadores de informaciones perversas, mucho más que falsas, perversas. Obviamente eso no escapa que hay víctimas en el camino que están sufriendo todos estos sistemas que han cobrado vida propia, ¿no? Entonces digo, también como cosa que equipara es que se ha fraccionado muchísimo el mensaje. Ya no hay una única fuente de mensaje. Bueno, todos sabemos el peso que han perdido
los periódicos, ¿no? Que lo tenían antes y ahora todavía sobreviven porque son la agenda de las radios, pero ya no es lo mismo que antes. Y lo mismo va a pasar en general, o sea, acompañando esta fragmentación de la política, que ya es difícil que haya partidos que concentren votos mayoritarios, sino que acá hay diferentes fracciones, diferentes líderes, liderazgos, que ya tener el 30% en términos constantes del liderazgo de una sociedad es muchísimo. Bueno, es todo parte de esto mismo, ¿no? Pero volviendo a lo mismo, de quién es el censor. Insisto, la libertad de expresión y la democracia son inseparables. Y obviamente en el mundo ideal, esta riqueza del nuevo ecosistema de información digital tiene que estar al servicio de fortalecer la democracia liberal. Pero justamente en ese intento no podemos caer en quererle poner una pata encima y saber cómo administrar esto. Es realmente muy complejo. Creo que ya es como estar discutiendo, digamos, como el fútbol expresa mucho, ¿no? Antes sin el VAR discutíamos si era penal o no era penal, ahora con el VAR seguimos discutiendo si es penal o offside o no. Entonces pero finalmente tenemos más herramientas para discutir, porque podemos verlo una y otra vez. Bueno, acá creo que lo mismo nos pasa con las redes. Hoy tenemos muchísima más información y eso ataca de lleno a los regímenes autoritarios, porque lamentablemente en Venezuela, Nicaragua, en Cuba, han podido poner una pata encima del sistema tradicional de comunicación, pero no pueden con las redes. Y eso siempre un reaseguro, y en el caso de ellos, es la esperanza de la vuelta de la libertad en esos países. Entonces creo que en tanto feudo que tenemos, en nuestro país tenemos muchas gobernaciones que son feudos porque la actividad privada no tiene peso suficiente, entonces no hay pauta publicitaria suficiente, entonces todos dependen del gobernador, entonces bueno, hay que negociar qué noticias malas se dan y cuáles no se dan. Entonces creo que, de vuelta, eso no pueden pararlo respecto de la ciudadanía. Y lo maravilloso es que está toda esta fantasía de los trolls, y lo que yo creo es que hay mucha gente que quiere ser protagonista. Entonces, que emite comunicación, emite opinión y genera conversación. Y eso es un reaseguro. Yo la verdad que creo que es un reaseguro y cada día más convencido de que la libertad es innegociable. Creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de decir cómo se regulan estas cosas, ¿no? Realmente tendría que ser fruto de consensos. Lo que tenemos que todos asegurarnos es que el acceso a esta revolución tecnológica sea universal. Eso es más importante que tratar de censurar. Presidente Macri, estamos cerrando ya nuestro panel. Quisiera que en los minutos que nos quedasen regresásemos de nuevo al planteamiento inicial. Creo que en materia de principios coincidimos absolutamente en que el desafío es la defensa, en este caso, de la libertad. José María Aznar nos decía que lo que estaba en cuestión en este momento era justamente los activos de libertad como consecuencia del avance hacia la globalización digital. Y si se me permitiese una suerte de explicación metafórica, que por cierto consta en un libro en donde hay un muy brillante prólogo escrito por Luis Alberto Lacalle, que es el viaje moderno llega a su final. La gobernanza digital en el fondo se nutre de usuarios y uno sitúa intelectualmente la gobernanza digital, para decirlo metafóricamente, en Davos. Pero por el otro lado, cuando uno viaja hacia el Grupo de Puebla, que es lo que le preocupa también a Luis Alberto Lacalle, allá el gran tema es el tema de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Pero la visión que se construye en Puebla es una visión en donde el ser humano es parte de la naturaleza y tiene que metabolizarse con la naturaleza y al final pasa a ser un aspecto de la naturaleza
y ya no un sujeto de la misma. Entonces estamos entre usuarios y estamos entre objetos de la naturaleza, frente a una realidad que es inevitable, la crisis de Naciones Unidas, la crisis de la OEA, dentro de un escenario que nos lleva a un mundo automatizado, al de la robótica, a un mundo cognitivo apoyado en la inteligencia artificial, de acceso ilimitado hacia los datos, pero en donde ciertamente hay una pérdida casi inevitable de la privacidad para el ser humano y de su libre albedrío, porque en un lado es el usuario, en el otro lado es una pieza del mismo entorno natural. Entonces, ¿cómo hacer para avanzar hacia la defensa de la libertad de expresión como la entendemos, frente a un clima dominante, repito, lo decía al principio, en donde solo el 13% de los estados del planeta son democráticos? Quisiera entonces sus palabras de conclusión, y luego seguiríamos con el presidente Quiroga y el presidente Lacalle para concluir nuestro panel, ¿no? Sí. Presidente, sí. Presidente Macri, el micrófono. El micrófono. No me querría repetir, pero yo creo que estamos frente a todo lo que describiste y mucho más. La velocidad de acceso a estas nuevas aplicaciones, todo parte fundamental, el eje fundamental es la inteligencia artificial, es directamente inverosímil para alguien que ya tiene más de 60 años y que no es nativo de toda esta revolución tecnológica, ¿no? Y uno va corriendo como detrás, superando incomodidades, pero a la vez es ingobernable. O sea, creer que alguien puede gobernar esto, cuando está basado justamente en una democratización bestial, como nunca se ha visto, de información y de acceso al conocimiento, bueno, es propio de creer que se puede aplicar mecanismos del pasado en este presente y futuro vertiginoso. Entonces yo creo que todo el eje que acompaña a la libertad de expresión es cómo universalizar estos avances. Y creo que, bueno, ese libro de Acemoglu, que siempre me pareció muy interesante, de por qué fracasan los países, y dice que los países fracasan cuando han logrado colusionar la política con el sector privado para evitar las desregulaciones, evitar que todas estas revoluciones sean siempre sometidas a un análisis de si están favoreciendo más competencia o menos competencia. Porque al final del camino, lo que hace que los seres humanos seamos cada día mejor, no hay duda que es la competencia. Y yo creo que ahí en ese punto, lo más importante es el acceso a la educación, porque el Estado tiene que estar ahí para dar la cloaca, para dar la conectividad física, hoy la virtual, que también iguala oportunidades, pero lo central que más iguala oportunidades, que está ligado a la conectividad virtual, es el acceso al conocimiento del mundo, una educación que realmente aquel que tenga ese motor para adquirirla, más allá del ámbito donde le haya tocado nacer, pueda tener esa oportunidad. Entonces creo que, insisto, dándole una importancia a los estados a la hora de crear las conectividades físicas y virtuales, y si no, al sector privado. Para los países desarrollados, la conectividad virtual es un servicio que ya cada vez prestan más las empresas privadas. Pero creo que va a pasar por ahí. O sea, y de vuelta, regular es peligroso. La libertad también es peligrosa en términos darwinianos, pero creo que es más posible pararse desde el lado de la libertad y ver qué matiz, a pararse del lugar del conservadurismo y la regulación, porque ahí seguramente vamos a caer en lo que dice Acemoglu, que es la traba de un sistema que, más allá de justamente en el ecosistema digital tradicional de información, estamos saturados de malas noticias que nos llevan a una visión pesimista del mundo. No hay duda que el mundo está cada día mejor. Y eso tiene que ver con estas revoluciones tecnológicas que los hombres las construyen y que todavía nadie ha podido regularlas. Nadie ha podido poner una pata encima, y generalmente creo que eso demuestra que
no es bueno cuando nos ponemos a controlar y confundimos la necesidad de búsqueda de equilibrio, que es lo que todos queremos, con el autoritarismo, el personalismo, las cosas mesiánicas que han hecho tanto daño en la historia de la humanidad. Gracias. Muchas gracias, presidente. Presidente Quiroga, sí. Sus palabras de cierre. Sí, sí. Gracias, gracias Asdrúbal. 3 comentarios, tecnológico, integración y democrático. Primero, en lo tecnológico, a ver, el mundo está cambiando a tal velocidad que en unos años, lo que ustedes hacían antes en una asamblea de la CIP, de pasar un formulario para que evalúen, hay mucho, alguien tiene abierto el micrófono, hay mucho... Creo que es Mauricio. Mucho feedback. Si puede apagar el micrófono, gracias. Gracias Mauricio. Bueno, les decía, ustedes se acuerdan antes un foro internacional, pasabas el papelito, evalúe las diferentes ponencias, foros, seminarios. Estamos a unos años donde un evento como este, con inteligencia artificial, se pueda ver la cara de cada uno de los que estamos acá en Zoom para ver qué parte le gustó más, qué parte lo frustró, dónde frunció el ceño, y va a haber evaluaciones interactivas, donde un medio digital como el de ustedes, si le autoriza el usuario, puede prender la cámara y pueden ustedes ir viendo cómo los que están leyendo eso les gusta o no les gusta esta noticia o este video. Es un mundo increíble que viene, que va a seguir cambiando, pero presume de que va a haber libertad. Ojalá que la tengamos. Segundo comentario sobre integración. En medio de esta pandemia creo que es importantísimo reivindicar, y ahora que hay este problema de supply chains y de la inflación que se viene porque está todo trancado en los puertos, la integración que mucho predicamos y poco practicamos en la región. Muy importante lo que ha pasado en Uruguay, ahí está Kuki Lacalle, donde el Mercosur, que era un mecanismo de proteccionismo que no ha funcionado, excepto en la delantera de Barcelona alguna vez, el único lugar donde uruguayos, argentinos y brasileños jugaban bien juntos, comercialmente en Sudamérica no tanto, pero no ha funcionado. Y fíjense que Uruguay está sacando exenciones de Mercosur, del arancel externo común, para negociar acuerdos de libre comercio con China, Uruguay. No estamos hablando de Venezuela ni de Nicaragua, Uruguay. Eso muestra de que vamos a tener que acelerar los mecanismos de integración hacia adelante. Pero quiero concluir con el tema de democracia. Todo lo que estamos hablando de gobernanza multilateral, gobernanza digital, cómo se manejan los ciberespacios, presumen de que tenemos valores compartidos. Bien decía Asdrúbal que 13% de los países del mundo son plenamente democráticos. Me quisiera quedar en la región. Hace 20 años suscribimos la Carta Democrática de las Américas en Lima, 11 de septiembre de 2001, y 34 de 35 éramos democráticos. Estamos camino a que el próximo año tengamos 32 de 35 y 3 dictaduras abiertas, de acuerdo a cómo evolucione Venezuela, Nicaragua. Créanme que en noviembre va a haber una cobertura gigantesca de Venezuela. Yo quisiera ser un corresponsal del Grupo Diario Las Américas, irme a Miami e instalarme en el karaoke de canto que se va a armar allá entre el Pollo Pío Pío, que va a cantar todo esto, el Pollo Carvajal, de la fase de la petrobonanza petrolera y cómo compraban campañas y gobiernos en Bolivia, en Argentina, con la chequera venezolana. Y después, cuando se acaba el petróleo, llega la fase criminal, donde toman los dólares para comprar comida a 10 veces el precio y se roban la plata. En el anuncio de ayer, 1.600 millones de dólares se roban solo en comida podrida en Venezuela, y ahí está el señor Saab, el que sabe mucho de esta segunda fase. Y ahí está el Asdrúbal sabe, el tuerto, de la tesorera. Se va a develar en noviembre y ustedes van a cubrir todo este andamiaje corrupto, criminal que ha originado de Venezuela. Ojalá que eso cause una reacción para que no se tolere la convivencia después de su elección del 21 de noviembre de ese conglomerado criminal en las Américas. Y lo de Nicaragua igual. Todo amigo que teníamos acá, Chamorro, Cruz, Maradiaga, preso por querer ser candidato. Todos los amigos de Ortega que lo cuestionaban, presos. Es una coronación de una dictadura dinástica. Sergio Ramírez, su libro, muy bueno por cierto, léanlo, el de Tongolele, prohibido. Esto, no, en el tema de democracia, y reitero, el 13% que dice Asdrúbal es global. En América Latina teníamos casi a todos democráticos. ¿Qué vamos a hacer el próximo año sobre esos dos casos? Y ojo, nunca hay que dejar de lado
el origen del problema, la cabeza del pulpo, que dice que Lacalle, Luis Lacalle, que vive en Libertad, se escribe con L de Luis Lacalle, papá e hijo, puso el tema sobre la mesa en la cumbre de CELAC, enfrentando a la cabeza del pulpo, que es Cuba, que ha mezclado el how to pay venezolano con el know-how represivo cubano para extender todo esto. Y creo que nunca hay que dejar esto de lado. Debemos siempre seguir luchando para que Cuba libre no sea un pedido etílico, sarcástico en un bar de noche, que sea un presión para todos los países de las Américas. Gracias. Presidente Lacalle, queda usted el uso de la palabra para cerrar el panel, ¿no? Volviendo un poco al tema de las nuevas tecnologías y la democracia, yo creo que no tenemos que tener una actitud ludita, ¿no es cierto? No negar la maravilla que estamos viviendo en esta materia. Luego, por supuesto, las tecnologías tienen que estar sometidas al bien común, que los cristianos lo tenemos como el objetivo de la acción política, y el bien común se manifiesta en las regulaciones, leyes, que son los limitantes de la razón a la libertad. Es decir, esto es el esquema teórico. Por supuesto, de la teoría a la praxis hay una distancia. Entonces yo quiero decir, en Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, una de las instituciones más poderosas del mundo, está celebrando sesiones tratando el tema de estas redes, su poder y el ejercicio casi irrestricto del poder que tiene. Si en ese foro, el más alto foro democrático del mundo, se está tratando el tema, creo que tenemos que aprovechar para trabajar en dos sentidos. La búsqueda de un tratado donde se tipifiquen como delitos lo que se cometan a través de las redes, y también replicarlo en los países. Hoy tenemos que adecuar el Código Penal a las nuevas formas de delito, y esta es un delito. Por supuesto que ya tenemos, por lo menos en el Código nuestro, la difamación e injuria, que, como yo relataba en la primera intervención, sirvió para que, en el caso de que alguien difamó al que es hoy presidente de la República, antes de ser presidente, fue condenado a retractarse. Yo creo que no podemos otra cosa que mejorar nuestras legislaciones y no decir es o el Estado nacional o la comunidad. Los dos, porque cada uno después sabrá adecuar a su entorno de país las legislaciones. Y como decía muy bien Mauricio Macri recién, todo se va a resolver en un problema de cultura, de lucha cultural, y por eso es la más grande que estamos enfrentando. Y esa lucha cultural en la que Occidente y Iberoamérica, o Iberoamérica como parte de Occidente, están como avergonzados, como dice muy bien Asdrúbal en su libro, están como avergonzados de pertenecer a la civilización judeo-greco-romano-cristiana. Bueno, ahí está la cosa. Y en la educación va a estar la primera batalla, porque es allí donde se van a formar las nuevas generaciones, y desde abajo tenemos que dar esa lucha. Yo estoy muy preocupado, y esto excede el tema, pero están todos los diarios importantes de América. Los textos que se usan en la enseñanza son destructivos del espíritu de Occidente, de los valores, de la responsabilidad, con todas esas nuevas teorías que hay. Entonces, veamos que en definitiva es nosotros contra Gramsci, y hacer lo que hacía Gramsci o lo que sugería Gramsci. Tratar de participar en cada una de las asociaciones en las que estamos defendiendo estos valores. Ahora, si no lo defendemos, no nos quejamos después. Entonces, me parece que por ese lado va esta amenaza que tenemos latente y la manera de enfrentarla. Gracias a la CIP, gracias a Asdrúbal, maestro y amigo.
Bueno, querido presidente, muchísimas gracias por haber atendido la invitación que se nos hiciera desde la Sociedad Interamericana de Prensa. A ti, Ricardo, a nuestras autoridades y a nuestros colegas directores de la CIP, muchísimas gracias y bueno, que concluya con el mayor de los éxitos, como siempre, esta 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, presidente. Gracias, Tuto. Gracias, presidente Lacalle. Muchas gracias, Asdrúbal y señores presidentes. Un gusto, como siempre, tener a Tuto, Mauricio y a Lacalle en nuestras conferencias, porque siempre nos llenamos un poco los oídos de lo que queremos siempre escuchar, de lo que es necesario en una democracia, y es el tema del respeto por la libertad de prensa. Creo que se han dicho cosas muy, muy importantes entre los tres expresidentes y Asdrúbal. Se habló de la palabra de la confianza, de lo que generamos en la política, en los organismos internacionales en materia de confianza. Esa es una parte grande de la responsabilidad dentro de lo que es la libertad. Así que eso lo compartimos plenamente. Quería comentar... Sí, perdón. ¿Alguien me habló? Se congeló tu imagen. ¿Ahora estoy mejor? Sí, ya. Lo suelo hacer para no avanzar en edad. Cada tanto me congelo para mantenerme joven. Veo que no me funciona. Pero quería comentarles a los expresidentes también y a ti que en la reunión pasada de abril hemos tocado muchísimo, yo diría a mucha profundidad, el tema de la moderación de contenidos. La CIP ha sacado resoluciones y comunicados y expresiones tanto del presidente Jorge Canaguati como del presidente de Libertad de Prensa Carlos Jornet, en el sentido de que condenábamos la actitud primero de Twitter y después de todas las demás asociaciones o plataformas que censuraron al presidente Trump. Creíamos y consideramos que las personas públicas tienen mucha responsabilidad en materia de libertad, pero también las personas del pueblo tienen los deseos y la necesidad de escuchar a las personas públicas, incluso con los exabruptos. Creo que nadie podría saber mucho de Maduro si no fuera por escuchar el pajarito y escucharlos a él continuamente con esos temas. Así que siempre nos hemos pronunciado en ese sentido, nos hemos pronunciado en contra de Twitter y estábamos a favor en un momento con Facebook, que había adoptado la política Mark Zuckerberg de no hacer o no tener ese tipo de actitud de censura, sino simplemente con lo que era propaganda política, cosa que después no se cumplió y seguimos insistiendo. Creemos que toda persona tiene derecho a estar en las redes sociales de la forma que así lo quiere. Ahora, respecto a lo que dijo el presidente Lacalle, también quería apuntar que la CIP ha siempre venido haciendo educación en materia de que todos los delitos que se cometen en las redes sociales ya son todos los delitos que prácticamente están legislados en los códigos penales y no hay necesidad de crear delitos especiales en materia de libertad de expresión porque pueden ser peligrosos. Es más, la CIP ha participado en las grandes asambleas de la UNESCO, en la Asamblea General, sobre el tema de la sociedad de la información y creo, Asdrúbal, muy como tú has dicho, considerando que en Naciones Unidas solo hay un 13% de países democráticos, que hacer un tratado en materia de libertad de expresión en las redes sociales en este momento, donde hay gobiernos que tironean a la libertad de todos lados, es muy peligroso. Aunque puede ser un ideal muy bueno a futuro, creemos y siempre hemos combatido que muchos de los gobiernos actuales del mundo han estado destruyendo la libertad, ni hablar de, por ejemplo, que Venezuela y Cuba integran esa parte y Nicaragua, incluso los consejos de derechos humanos de Naciones Unidas. Es decir, es muy peligroso a veces dejar en los estados a que hagan tratados en materia de libertad de expresión. Por eso siempre consideramos que debe haber muchísima prudencia
y cautela en este sentido. Así Pero es. bueno, Asdrúbal, como siempre, Gracias. muchísimas gracias, Jorge Tuto Quiroga, Asdrúbal, presidente de la calle, y Mauricio Macri. Muchísimas gracias de nuevo por ser parte de la CIP, y siempre es un gusto escucharlos. Quiero